A juicio de él, según él, de todos los maestros de la antigüedad, el que él más admira es el señor Buda. Hablamos de Krishnamurti. Hablamos de Claro. Es que él, no sé si él menciona el nirvana o algo por el estilo, pero él describe una situación de cesación de los deseos y del sufrimiento que te lleva a esa definición prácticamente. La renuncia, que tus pensamientos, cortar ciertas cosas que te atan, que te encadenan, sacarte de encima. Pero bueno, eso es la filosofía Mayavadi, que la conocen en la India, ¿sí? Eso se llama impersonalismo. No, ¿Estás de acuerdo con eso, Miguel? no. ¿Cuál es el core o sea, el centro, el núcleo de la filosofía de Jiddu Krishnamurti? Él básicamente lo que esto se llama la parte negativa del conocimiento, pero no la negativa en el sentido de que sea Una algo polaridad. malo. No, sino que, por ejemplo, tú puedes responder una pregunta afirmativamente, ¿no? Cuando estás absolutamente seguro de del tema de que se trata y la respuesta es así. Pero cuando no estás absolutamente seguro, tú tienes otra opción para responder una pregunta y lo haces en términos negativos. Es decir, tú puedes decir lo que no es, pero no puedes afirmar lo que es. Esto se llama una respuesta negativa. Entonces Krishnamurti en realidad fue el que introdujo esta forma de pensamiento, que es responder no básicamente lo que es, sino lo que no es. ¿Entiendes? Entonces ir como pelando una cebolla. Una mazorca de maíz. Una hoja, le sacas otra hoja, y al final ve a ver qué es lo que encuentras. Al final de pelar la cebolla ¿cómo se llama? ¿Qué tienen las cebollas? Ramas, pétalos, ¿qué es eso? Capas. Capas. Bueno, las capas de la cebolla. Entonces al final, ¿qué encuentras? Entonces él lo hacía, pero desde la parte, no respondiendo afirmativamente o positivamente, solamente son por carencia de mejor expresión en castellano o en inglés. No se puede expresar correctamente esto. Entonces tú lo puedes hacer en forma negativa, es decir, esto no soy, aquello no soy, aquello no es, esto no es. Pero si tú afirmas que algo es, tienes que comprobarlo. Y comprobar algo que es difícil. Claro. Entonces es mejor ir desde el otro, esto no es. Descartando. Descartando al final a ver qué es. Entonces al final él decía que la liberación del ser humano puede darse en estos términos. Al final tú conoces, al menos pretendes conocer o tratas de conocer lo que al final eres, pero diciendo lo que no eres primero. Entonces no soy esto, no soy esto, no soy aquello. Al final, tú verás que es, y eso es una respuesta personal, es algo personal, solamente le concierne a ti. Lo que tú no puedes hacer es basarte en las ideas, pensamientos, ¿qué más de esto? Experiencias que ha tenido alguien más, porque esas le pertenecen a esa persona. Entonces él decía, por eso es que él rechazó ser el gurú principal del teosofismo, porque él fue ofrecido. En realidad él fue presentado como el líder principal del teosofismo. Y él renunció a eso, él no quiso. Él de los gurús, que yo sepa, él fue tres veces estuvo en las Naciones Unidas. Tú encuentras esos videos en el YouTube y mira lo que les dice. Les da una bofetada a todos los líderes mundiales y nadie entiende que él les está bofeteando. No entiende porque ni siquiera se les pasa por la cabeza entender lo que les estaba diciendo. Ustedes son los destructores de la humanidad, les decía. ¿No? A todos los líderes y que yo sepa, es el único gurú que se ha puesto enfrente de los líderes de las Naciones Unidas y les ha dicho, Samba Canut, ustedes no sirven para nada. ¿Quién más les ha dicho eso? Nada más que yo conozca. Que yo sepa, ¿no? Así es. Entonces, ahí está el valor de Krishnamurti en esta idea de que tú puedes conocer algo negando cosas, por la negación, ¿no? Irte por el lado negativo, ¿no? No me acuerdo inclusive cuál es el término en castellano, en inglés tampoco me acuerdo, es un término que se llama una línea de pensamiento, que no es negativa, es realmente súper positiva, pero tú tienes que ir negando cosas. ¿Qué no soy? Entonces, al menos sabes eso sabes seguro.
no es esto, no eres aquello. Entonces al final das una respuesta afirmativa y esa es personal, es el autoconocimiento. Que a él le interesaba es que te conozcas a ti mismo. Y de ahí, a partir de ahí, una vez que te conoces a ti mismo, puedes, ¿no?, expresar hacia el exterior lo que tú hayas encontrado. Y eso es lo que él hizo. Él dice, él era, por ejemplo, yo he dado algunas charlas en las cuales me gustaba la idea de ponerte como profesor, ¿no? Él decía, yo no soy profesor de nadie. Y dice, es una pena que yo esté aquí dándoles una charla cuando ustedes deberían estar acá dando la charla. O sea, yo no soy quien para darles una... No sé por qué estoy aquí en realidad. Sí, yo estoy aquí, pero no entiendo. Ustedes me han puesto aquí. Y esa es una carencia suya. Les decía a la gente que estaba ahí, ¿para qué me vienen a ver? Ustedes me ponen acá. Yo sigo hablando, hablo, pero no hablo para ustedes. Hablo para quien me quiere escuchar, no hablo exclusivamente para... ¿Sí me explico? Para este público específico. No, jamás. Entonces él detestaba ponerse en la posición de gurú. Es más, cuando le ponían una tarima, se bajaba de la tarima y ponía la silla en la tarima y la ponía al mismo nivel de ellos. Decía, porque yo estoy al mismo nivel que ustedes. Y yo, por ejemplo, he recogido eso. Yo siempre me acuerdo cuando tengo que dar una charla o algo, yo siempre me acuerdo de eso. Digo, Krishnamurti hacía eso, yo hago lo mismo. O sea, ¿a ti te parece, te pregunto, de los que son considerados como estos sabios de las reflexiones filosóficas, uno de los que están en los más altos niveles? Desde luego, Krishnamurti desde luego. ¿Y ahí a quién mencionarías? A tantos. Bueno, Krishnamurti tiene un componente especial, que es porque él viene de la India, ¿no? Entonces cuando tú hablas de espiritualidad, la gente, no sé, tiene una idea extraña de que espiritualidad significa un nombre como Swami o como Bhaktivedanta o algo por el estilo. Para quien vea esto, ¿quiénes eran Swami y Bhaktivedanta? Bueno, no, Swami es un nombre que significa maestro, Ya. o es el que controla sus sentidos. Ya. Swami. Ya. Por ejemplo. Esos son títulos más que nombres. Claro, digamos que sí, es algo que es un título que tú le das. O sea, la gente se imagina por espiritualidad a una persona que anda en túnica, así, predicando. Por ejemplo. Ya. Y él rompía con ese esquema. Por supuesto. Él nunca vistió, pese a ser de la India, él nunca vistió con ropa de la India, él siempre vestía con ropa occidental, con su camisita, su pantalón, nada especial, ¿no? Ahora, entonces, él es ese componente especial. Por ser de la India ya es como que la gente ya le mira hacia ellos. Cuando en Occidente nosotros tenemos pensadores y lo que pasa es que ya no le puedes llamar gurú ni nadie a un personaje occidental porque no tenemos esa tradición del maestro. Gurdjieff, por ejemplo. Gurdjieff, por ejemplo. Excelente. El acompañante de Gurdjieff, ¿cómo se llamaba? Spensky o no recuerdo exactamente, pero él también junto con él, los dos fueron grandes maestros. ¿Has escuchado acerca de la reunión de grandes maestros de Gurdjieff? No. Cuéntanos, por favor. Esa es una película, deberían ver. Es una película. Es una película, se llama Reunión de Grandes Maestros. En donde, no es que sale Gurdjieff, pero el grupo que él... Son seguidores de la filosofía de él. Claro. Bueno, ya que mencionamos antes un poquito de el maestro Krishnamurti, ¿qué podemos mencionar como perfil básicamente del pensamiento de Gurdjieff? Gurdjieff, primero el ruso, ¿no? De la época casi contemporánea de Blavatsky. Él le gustaba, por ejemplo, él era más bien maestro de las artes. 1880. Por ahí. Le gustaba mucho las artes. Él decía que la liberación de la persona consistía en dejar que se exprese la persona a través del arte, por ejemplo. Y el arte venía de una interiorización elevadísima. La persona tenía que interiorizarse para dejar en libertad el arte que tenía. Por eso le gustaba muchísimo la danza, el teatro, La danza, el teatro teatro, y las expresiones artísticas. las expresiones artísticas.
Él era muy aficionado también, del estilo de Steiner, de Rudolf Steiner. Era él que decía que la juventud sobre todo tiene un rol especial en la cuestión de la espiritualidad. O sea, a través de las experiencias lúdicas también alcanzamos algún grado de autorrealización. Exactamente. Que luego, por ejemplo, lo retomó Osho con su meditación dinámica. Él le gustaba que en la meditación dinámica la gente baile, se exprese a sí mismo, hasta que quede completamente agotada, físicamente, quede completamente agotada, y él decía que se podía trascender en ese estado de agotamiento total. Él tenía la famosa meditación dinámica que vino de la idea de Gurdjieff, por ejemplo. Entonces, claro, Gurdjieff tenía también esa idea, pero no sé si tanto. Él más bien decía que la interiorización pura tuya, el autoconocimiento, hacía que te expreses. Y a él le gustaba que la gente se exprese en cualquier forma, lo que le salga. No importaba si el producto final no era tan acabado tampoco, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacer cosas tan bonitas como la que hace un artista, ¿no? Claro que sí. Entonces eso le gustaba a él. Y esto es lo que me acuerdo, ¿no? Ahora, profundizar en eso es... Tú hablabas hace un rato de que para hablar de reencarnación hay primero que definir qué es lo que reencarna. Exactamente. Lo cual lleva a definir el yo, que es una de las cosas más complicadas de hacer. Claro. Para ti, ¿qué es el yo? Para mí, ¿qué se llama? El yo es La pregunta del millón. la autodefinición, ¿no? Es como se... Hay un sutra. Sutra es una fórmula de palabras que fue recogida por un filósofo de la India, y él las aterrizó, digamos, todas esas palabras que estaban por ahí difíciles de entender, las aterrizó en la siguiente dinámica. La dinámica es la dinámica entre un maestro y un discípulo. El discípulo le pregunta al maestro, le dice: oh maestro venerado, le dice, ¿cuál es la persona más exitosa del mundo? Entonces el maestro le dice: bueno, persona más exitosa, muy bien, veamos. Entonces le dice: la persona que trata de conocerse a sí mismo, es la persona más inteligente del mundo. Aquella persona que lo consigue es la más exitosa. Eso es la traducción de un sutra de la filosofía védica, de una de las 6 escuelas filosóficas de la India. Entonces eso es básicamente, ¿qué es el yo? El yo es aquello que tú, personalmente, encuentras al final de tu búsqueda. Para algunos puede ser más sencillo, dependiendo de las condiciones que tenga. Para otros es más difícil. Pero el autoconocimiento, el verdadero autoconocimiento, que es personal, que solamente te sirve a ti, y tú puedes transmitir eso, cómo lo hiciste, no necesariamente dando una receta, sino más bien expresando una anécdota tuya, porque el otro también tiene que esforzarse por sí mismo, ¿no? Entonces ahora, cuando tú sabes lo que eres, entonces ahí encuentras los famosos de estos de la India, los que son los sadhus, la gente que anda ahí, los que andan peregrinando, etcétera, etcétera, que han abandonado el mundo, entre comillas. ¿Por qué? Porque se han encontrado a sí mismos, supuestamente. Entonces, ellos tienen un autoconocimiento y ya no les importa nada más. ¿Por qué? Porque ya se conocen a sí mismos. Y algunos ya no adoran ni siquiera a los famosos dioses del panteón de la India, ¿no? Sino que simplemente están viviendo, están existiendo, ¿no? ¿Tú alguna vez has conocido a alguna persona que se pueda decir que encaja en el perfil de un autorrealizado, que se conoció a sí mismo y ya concretó esa búsqueda? No, yo no, porque cada vez que yo he encontrado, yo he estado a lo largo del tiempo en la búsqueda que todas Tú hasta en la India ya has estudiado en la India y bueno. Y he encontrado cosas, pero siempre he salido decepcionado al final, porque me doy cuenta que algo falta ahí, hay algo muy mundano ahí, ¿no? Que
¿por qué? Porque algunos lo toman como negocio, ¿no? ¿No es cierto? Algunos lo toman para, qué sé yo, elevar su propio ego. Hay algunos que lo hacen porque, no sé, porque tienen algún motivo, razón especial, pero el motivo y la razón especial para un autorrealizado, para empezar a pregonar cuál es, si ya soy autorrealizado, yo ya llegué, como se dice, yo ya llegué, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué me queda por ¿Y ahora qué? Claro, ¿qué me queda? Para aquí vale lo que te dicen en el budismo zen. Me dicen, en el budismo zen te dicen, antes de la iluminación, yo recogía agua y cortaba leña. Cuando llegó la iluminación, algo cambió en mi vida. Y después de la iluminación, sigo cargando agua y cortando leña. No ha pasado absolutamente nada más. O sea, la iluminación es una, según esto, o si se entiende bien esto, es que cuando algo sucede, algo te transforma, pero luego que te ha sucedido, sigue exactamente todo lo mismo, ¿cierto? Pero ¿en qué sentido sigue lo mismo? Oye, eso es una enseñanza muy profunda. Por supuesto. Eso puede pasar por así, pero tiene una enseñanza muy profunda eso. Claro. Me ha gustado mucho ese pensamiento. No es mía, es del budismo zen. Y yo, ¿sabes una cosa? Me gusta mucho, de lo poco que conozco superficialmente, me gusta mucho el Zen y el Tao. Los dos son muy buenos. El Tao, por ejemplo... Me gusta el pragmatismo del Tao, por ejemplo. Yeah. O sea, que te habla de las cosas del mundo, de la vida cotidiana, de una forma sencilla, y no pretende que adores a nadie. No. Y te dice, no es que tú tienes que salirte del mundo, convive con el mundo, pero de una manera armoniosa. Es más o menos la idea, ¿verdad? Claro, es más, el Tao te dice, por ejemplo, acuérdate que el Lao Tzu, que es el que escribió el famoso libro, el Tao Te Ching, es la Biblia de Lao Tse. Lao Tzu, Lao Tse o Lao Tzi, algunos le dicen. Ya. Eso es solamente por cómo se pronuncia. Ya. ¿Qué te dice en el primer verso del Tao Te Ching? El primer verso te dice, el Tao que puede ser hablado no es el verdadero Tao. Entonces, si tú tienes un libro, ¿no es cierto?, que tú vas a leer, y la primera frase que te dice, el Tao que puede ser hablado no es el verdadero Tao, no es el Tao eterno. No es el Tao eterno, no es el verdadero Tao. Entonces, tú dices, bueno, si no es el verdadero, entonces, ok, voy a leer esto, pero sé que no es el verdadero. ¿Eso qué te quiere decir? Una vez más, llegamos a la experiencia personal. Eso, que es un nivel de experiencia, de vivirlo más que hablarlo, experimentarlo, digamos. Claro. Entonces, tantas cosas que el Tao se puede aplicar. Esa es otra cosa, esa es una de las cosas fundamentales que la gente no entiende. Es que, ¿cuál es la diferencia entre intelecto e inteligencia? El intelecto es la adquisición de conocimiento. Exacto, es lo que tú vas adquiriendo porque tú estudias por las experiencias que has vivido. Puede ser muy, muy intelectual, pero inteligente es la aplicación del conocimiento que tú tienes. Es la aplicación de eso, la aplicación pragmática. ¿Qué hago con el conocimiento que tengo? Entonces, una persona inteligente es aquella que toma el conocimiento y hace algo con él. Una persona intelectual es aquella que solamente tiene el conocimiento pero no lo usa, lo tiene ahí. Entonces es un intelectual perfecto. Nos levantamos todos, le damos una ronda de aplausos y ahí se quedó. Y hay otras personas que son extremadamente inteligentes que no necesitan ningún aplauso, porque ellas están haciendo lo que deben de hacer. O sea, ponen en práctica el conocimiento. Si tú tienes conocimiento y no lo practicas, ¿de qué te sirve? ¿En qué aportas a la humanidad? Por ejemplo, si es que tú quieres, si estás en esa línea de aportar, no, yo tenía esos pensamientos hace muchos años. Hace mucho tiempo ya dejé de dar recetas o dejé de dar cosas. O sea, mi postura básicamente es, o sea, que mi paso por el mundo no sea intrascendente. O sea, que después que me muera quede algo que diga, yo recuerdo ahí por esto. Una lápida, por ahí déjate. Ya. Entonces, no por un tema de egos, porque yo soy una persona ajena a eso. Ya. Pero a mí sí me parece que, o sea, aunque hay muchas personas y tengo muchos amigos cercanos amigos que tengo mucho, que su principal interés es cómo escapar de la trampa material. Ya. Yo tengo una forma, digamos, no sé si pragmática es el término adecuado, pero yo
esto es lo que tengo y esto es lo que trato de disfrutar. De una manera armoniosa, trato de coexistir con mis congéneres de una forma sana. Hay cosas que no puedo cambiar, entonces no voy a intentar cambiarlas. Las cosas que estén a mi alcance, se trato de mejorar yo y lo que esté en mi entorno en la medida de lo posible, ¿ya? Pero siempre, porque siento que eso a mí me da felicidad. O sea, por ejemplo, como tú decías, César, yo lo he comprobado, o sea, uno de los mayores placeres, o quizás el mayor placer, es servir. Cuando yo hago un favor, me siento pleno. Ya, o sea, cuando hago un favor, que yo sé que lo hago, o sea, por el placer de hacerlo. Alguien necesita algo, yo puedo hacerlo, o yo puedo hacerlo, hago o le doy, o sea, pero cumplo en la medida de lo posible. Eso a mí me llena muchísimo. Pero esto de dar servicio la gente se lo confunde. Porque, por ejemplo, a veces, alguien cumpleaños, tú le vas a dar un regalo. ¿Qué es lo primero que una persona tiene? Voy a regalarle algo que a esa persona le sirva. Pero ¿sabes lo que hace la mayoría de las personas? Regalan cosas que a ellos les gustan. Sí, uno trata de extrapolar sus gustos para el otro. Y en esas cosas yo te he visto y me río. Y me han preguntado mi opinión y yo digo, no, yo opino otra cosa. Y después, no, hasta ahí nomás. Vaya usted, compra y decida lo que usted quiera. La cuestión es darle a la persona lo que a ella le gusta, ponerse en los zapatos de esa persona. Eso es parte de un servicio, porque le estás dando algo. Pero si yo le regalo lo que a mí me gusta, a lo mejor a esa persona ni le gusta. Para nada. A ver, Lo que pasa es... Miguel decía que el alma es una cosa que uno va creando. En los Vedas que dicen. A ver, mira, escucha. Aquí tú tienes que remitirte a las escuelas serias que han estudiado esto por siglos. Entonces eso es como en la universidad, por ejemplo, el Instituto Max Planck de Alemania. Ellos investigan las leyes físicas. Están personas ahí investigando y determinan leyes, ciertas dinámicas. ¿Ya? Y con eso escriben principios. Bueno, están las leyes de Newton, las tres. Bueno, hemos subido, ahora ya estamos estudiando leyes bien sutiles como las leyes del mundo cuántico, o sea, del mundo de las cosas muy pequeñas. Son otras leyes totalmente diferentes. Entonces, leyes que sirven en un estamento no te sirven en el otro. Acá, en esto, es lo mismo. La gente dice, no, pues es la conciencia que estás estudiando. Pero a ver, la conciencia es lo último. La conciencia es lo último, es lo más elevado. ¿Ya? Entonces, para llegar allá hay un camino que yo puedo estructurar de alguna manera hasta cierto punto y de ahí en adelante ya se vuelve personal. Pero resulta que hasta ese punto que es estructurado y que se puede definir, ya estamos mezclando las cosas. Y de ahí el reproducto final va a ser malo. Por ejemplo, hay escuelas que definen de una manera mente, cuerpo y alma y espíritu. Y hay otras escuelas que te las mezclan y te hacen una sola. Entonces desde ahí estamos mal. Hay discrepancias de conceptos. Tú comienzas a hablar y tú me dices mente, me dices espíritu y alma, y yo te interpreto otra cosa. ¿Entiendes? Porque según la estructura que es formal de varias escuelas, dicen algo que coinciden. Claro, hay diferencias en otras cosas. Pero ¿en dónde hay diferencias? En las cosas en que ya comienzas a adentrarse, en el punto en que este tema se vuelve personal. En ese punto ya las cosas no pueden haber reglas definidas. Pero antes de eso, sí. Y hay cosas que están definidas. Como por ejemplo. Por ejemplo, el alma, tú la vas tejiendo, tú la vas creando. En eso coinciden los dos. ¿Ya? El alma tú la vas tejiendo, pero el alma no es espiritual. El alma no es, es material. Y tú la vas desconstruyendo mediante un proceso. A ver, pero por ejemplo, ¿tú crees en la reencarnación? Claro, porque, a ver, escuché decir a Miguel que no se puede definir el yo. Pero yo te puedo dar una pauta. Ahí viene también algo. ¿Qué yo aquí? ¿De qué yo estamos hablando? ¿Sí me explico? Porque hay el yo, que según las escuelas, es el super yo, el yo espiritual. Y el yo biológico, que es el que ahorita te está hablando. Yo te estoy hablando. El estuche. Es que, mira, la vida biológica tiene una conciencia biológica material.
pero la vida, la conciencia pura, está a otro nivel. Entonces, hay dos seres que cohabitan. ¿A cuál de las dos me refiero? A ver, Miguel, ¿tú qué piensas de ¿Qué eso? es lo que reencarna después también? Lo que reencarna es lo único que puede reencarnar. Es el yo sutil tuyo. El espíritu nunca baja hasta acá. Según las escuelas, el espíritu está muy arriba de frecuencia. Ese es el verdadero yo, el super yo, del cual cuando tú ya llegas a conectarte con él, ya... Pero lo que pasa es que la experiencia práctica no coincide con lo que dicen las famosas escuelas. ¿En qué sentido? Tu experiencia personal, ¿no? Ese también es otro problema, que la experiencia personal podría ser... Es tan subjetiva. Claro. Ajá. Entonces, cuando tú no puedes, ¿cómo se llama? Aterrizar una idea que es demasiado sutil, demasiado subjetiva, no lo puedes hacer objetiva, te remites a un montón de subterfugios y de ideas o de analogías, etcétera, etcétera, porque no lo puedes. Sí. Entonces, cuando ya viene eso, entonces tú entras en el campo de la famosa, lo que hemos hablado siempre, la gimnasia mental. Eso es parte de la gimnasia mental. Tú empiezas a decir cosas que, por ejemplo, hace un rato poníamos un ejemplo, dice, la Tierra es plana. Resulta que todo el mundo, si es que me escuchan decir que la Tierra es plana, me van a decir, estás loco. Ahora, yo también digo que hubiese tenido esa reacción hace unos días si no me hubiese empezado ¿cómo se llama? A estudiar más acerca de eso. Pero solamente para poner un ejemplo de eso. Ya. Dice que la Tierra es una esfera, ¿no es cierto? Sí. La Tierra es una esfera. Tiene un radio, un diámetro, ¿no es cierto? Y tú puedes tomar esta es una esfera, puedes tomar una sección de esta esfera. Y esa sección la puedes medir. Esa sección que ya tiene una curvatura, tú la puedes medir. Por ejemplo, la curvatura, por decir algo, sea de unos 10 kilómetros. Ya. Entre 10 y 20 kilómetros, puedo decir algo. Ya debe de haber una curvatura. Así es. Entonces, en el año 1800 y algo, un científico alemán, me parece, hace un experimento. Encuentra un río en alguna región de Europa que tenía como unos 20 o 25 kilómetros de Extensión. y era todo recto. Entonces él manda una embarcación, la hace caminar y la gente que estaba haciendo el experimento se queda atrás, porque según ellos y según el cálculo... Debería perderse en el horizonte. Exactamente, en algún momento la embarcación debe irse perdiendo en el horizonte hacia abajo, y tú vas a quedar viendo solamente una parte. Nunca se perdió. Y eso a menos que la orografía de la geografía del empiece a bajar o subir, no pasa nada más, todo está recto. Entonces, ¿dónde rayos está la curvatura? ¿No? Entonces, por ejemplo... Es una pregunta científicamente válida. Y por ejemplo, y eso para los que... Por ejemplo, si alguien está interesado solamente ya por un asunto de cuestión de intelectual, ¿no? De inteligencia, ¿por qué no investigamos? A ver, investiguemos más de eso. Pero la gente no. Entonces tú le dices la Tierra no es redonda, ya hasta ahí. Pero lo que pasa es que hay, aparte de eso, yo te diría, por ejemplo, hay evidencia científica de que, porque hay la foto de la Tierra que es redonda, pues, tomada del espacio. A eso me iba a referir. No hay ninguna. No existe. Todas son composiciones. Y cuando tú ves la Tierra redonda, resulta que quien la hizo redonda fue un señor que trabajaba en Photoshop. Las primeras, créelo o no, no hay ninguna foto que tenga una panorámica de 180 grados. No hay ninguna. Todas son demasiado claras para haber sido tomadas en el espacio. O sea, 360. O 360. No hay ninguna y todas las fotos son tomadas en secciones que luego han sido puestas, unidas. A ver, mira, stop ahí, pongamos. O sea. ¿Pongo esto aquí? No, ya. Dame chance. A ver, Claro, escucha. Mira. Cuando yo leí esa noticia, Ya. para mí, yo dije, puede ser. ¿Por qué? Porque toda la información y el conocimiento que nos llega es filtrado. Y nosotros no tenemos cómo verificar casi nada. Por eso yo he dicho, y lo dije, y hasta he tenido discusiones álgidas con fráteres, de que el conocimiento antiguo védico y el conocimiento universitario están en la misma posición.
tú creo que estuviste alguna vez en una discusión que tuvimos. Para mí el conocimiento, me dicen, Japón existe y está en tal lugar, pero yo no lo conozco. Y no hay referencias. ¿qué es lo que hago? de tercer- Acepto lo que la autoridad Yo estaba ahí. de esa rama del conocimiento, yo lo cojo y lo acepto. Porque para mí, ponme a averiguar si existe Japón. O me voy a averiguar a Groenlandia. Yo tengo que aceptar, porque supuestamente hay autoridades en la geografía. Ya. Esos son libros universitarios, ¿no Sí. es cierto? Y así mismo en psicología y etcétera, etcétera. Cada rama. Entonces, viene el conocimiento antiguo védico exactamente en la misma posición. La autoridad para ver sobre... O sea, diferentes escuelas que coinciden en lo mismo. ¿Por qué lo voy a rechazar? Si están exactamente en la misma posición. Me pueden estar engañando como me pueden estar diciendo la verdad. ¿Entiendes? Entonces, si yo ya acepto de la universidad, ¿por qué yo cuestiono el de acá si está en la misma posición? Entonces, una misma situación la estoy midiendo con dos varas diferentes. Doble estándar. No puede ser. Tengo que aplicar la misma vara a la misma situación. Dándole un poquito de cabeza a esto de la tierra plana. A ver, pero tantos fenómenos. La puesta y caída del sol. No, lo que pasa es que la teoría de la Tierra plana también dice que la Tierra es estacionaria, no se mueve. O sea, y que el sol se mueve a su alrededor. Bueno, Exactamente. No, ahí sí que esa parte ya no Tienes es... un metido. Esa parte ya Con no... eso te criaron y te enseñaron en la escuela. ¿Y tú qué sabes? Oh, wait. No, esa parte a mí ya... A ver. Y te lo puedo explicar. Esos si son los quieres. paradigmas con los que nos tienen. Ya, ok. Yo soy una persona abierta de mente. Y rapidito, antes que se pierda la idea. ¿Sabes que los Vedas dicen, Exacto. que los Vedas La dicen Tierra está en el centro. que las tierras, que todo gira alrededor de la Tierra, Sí. que la luna, Ajá. que el sol está más cerca que la luna? Sí, también te dices. Eso está en los Vedas. Eso está en los Vedas. Sino que yo nunca lo he querido Yo te- tocar yo- precisamente por eso. Yo tengo- Para que no salte la gente y diga, no puede ser. ¿Pero por qué? Porque viene un psicólogo y me dice tal cosa y yo lo acepto. Pero viene esto me dice, no, pues porque, pero si está en la misma situación, pues. Pero, a ver, Ahí ¿cómo? hay una forma fácil de comprobar, ¿sabes cuál es? Esto a lo mejor, no sé, tú sabes cuál es el efecto Coriolis. Coriolis, de la aceleración de Coriolis. ¿Sabes cuál es? Verás, te doy te explico. Esto es física. Esto es, no, Es movimiento sencillo. circular, es aceleración centrífuga. Claro, esto es sencillísimo de entender. Ya. Verás, cuando, por ejemplo, ponte un viaje en avión, que te demore 16 horas. Ya. Por ejemplo, 16 horas, según las teorías aceptadas hasta ahora, la Tierra se está moviendo alrededor de su propio eje. En un Se está- sentido. claro, Si se- tú vas en contrasentido, viajas en contrasentido. O en el mismo sentido. no importa el sentido ya. en que viajes, lo que importa es el movimiento de la Tierra. Ya. ¿no es Sí. cierto? Pero resulta que los que construyeron los aviones ni siquiera saben qué es el efecto Coriolis o Coriolis. Coriolis, es la aceleración, porque todo está girando. Ya. Entonces hay una aceleración centrípeta que casi Entonces, no pero hace los sentido. aviones para poder aterrizar en los aeropuertos correctamente, porque la Tierra se ha movido, tú tienes que corregir eso en los aviones. Tiene que haber un aparato que corrija por el efecto Coriolis, porque tú no vas a aterrizar en el mismo, cuando tú sales... Sí, claro, en el mismo tarde, punto. A la 1 de la tarde el aeropuerto está situado aquí, pero se ha movido. Puede cuando ser a tú llegas. favor o en contra. Puede Igual ser- se movió. Igual se movió. Pero los ¿cómo se llama? A los constructores de aviones. Los aviones no tienen eso, ni siquiera saben qué es el efecto Coriolis. Oye, qué buen punto, ¿ah? ¡Ajá! Qué buen punto. Bueno, ahí yo podría argumentar algo. Bueno, Que el efecto Coriolis es pequeño y si se mueve muy poco. claro. No te afecta el momento que vas Pero a hacer. estamos hablando, claro, es el nombre nada más, pero estamos hablando que la Tierra se mueve en 16 horas. Se mueve a algo, pues. Se mueve bastante. Sí, Si en 24 horas. En 24 horas. En 16 horas se ha movido más de la mitad, pues. ¿Y dónde está el aeropuerto? Está en un lado, ahora está en otro. Y los aviones, cuando fueron a preguntar a las personas que nosotros ni sabemos qué es eso, no tenemos instrumentos. Habría que corrigen averiguar eso. bien porque yo creo que no sería raro que sí lo tomen en cuenta. Por ejemplo, la Tierra gira a una velocidad X, creo que no recuerdo cuántos kilómetros gira, pues, ¿no? Y una velocidad más o menos fuerte. Más o menos, Es más o menos fuerte. Y nosotros no pero sentimos cuando nada de el avión paso. despega, No, deberíamos tener la piel así de lo que se está moviendo. no, la Tierra. es porque está girando a la misma velocidad.
y es velocidad uniforme. Entonces no hay aceleración. Tú sientes eso cuando hay aceleración. Cuando estás aquí parado y de pronto yo acelero a 200 kilómetros, pero cuando ya llegas a 200 y te mantienes en 200 ya no sientes eso. ¿Por qué? Porque tanto el carro como tú van a la misma velocidad, no sientes. Lo que mata es la aceleración. Claro, pues eso en el carro que... A propósito. Son las 10 y 23 minutos. Última parte de grabación. No hay problema. Ah, ya. Porque si no, después... No, hay tiempo para lo demás. Ahorita vamos a hablar de la felicidad. Claro. Una persona exitosa, con un alto cargo en una empresa importante, con miles de dólares de sueldo, ¿eso es ser feliz? Negativo. O sea, es que también hay dos tipos de felicidad. Es que de cada cosa hay dos cosas. Hay la material y la no material. Hay la felicidad material de aquella persona que es feliz teniendo cosas materiales, pero esa felicidad es temporal. Nada más. Es más, la definen como interrupción del dolor. No es felicidad, es la interrupción del dolor material. Por un pequeño lapso de tiempo interrumpes ese dolor. ¿Ustedes son felices? Las interrupciones, bueno, ¿a quién es la pregunta? Primero tú, después Miguel. Bueno, yo he tenido lapsos de interrupción del dolor bien pronunciados, bien largos. Pero igual, tarde o temprano volvemos a ese punto en el que vuelvo a padecer las cosas materiales. ¿Por qué? Porque esa felicidad por el momento es material. Pero hay otra felicidad que trasciende a esta y que no depende de nada externo, que nadie me la puede quitar. Esa felicidad sí es la... Un religioso diría una felicidad Es espiritual. que si le ves desde el punto de vista religioso, ahí caemos en los dogmas y comienzan, mira. Sentir la gracia del Señor. Pero mira la felicidad a ver, me cuentan los que son expertos en literatura musulmana, que en el Corán cuentan que hablan del cielo, de la felicidad que es como un paraíso con muchas mujeres. Claro, te dan comida rica, tienes como 7 vírgenes para ti. Ya. Y esa felicidad. Y cuando se... Que no se tocadas ni por hombres ni por genios, dice el Corán, que yo me lo he leído todo. Y cuando ya se aburre, llega un momento que se aburre. Pues. ¿Y cómo es? En teoría, es algo tan delicioso que tú nunca te aburrirías. ¿Tú crees? Es materiales. No es que son cosas externas a esto. O sea, como dice una... Mujeres y placeres de la lengua. Como dice un letrero de una canción, hasta la belleza cansa. Es que todo eso es material. Lo material tiene una característica, empieza y termina. Lo que nace un momento tiene que terminar, esa es una ley material. Lo que empieza tiene que terminar, eso es lo material. Pero hay algo que trasciende, que está por encima, que está, ¿cómo decirlo? O sea, que nadie me lo puede quitar. ¿Ya? Que nadie me lo puede quitar y que no depende de nada externo. Eso es verdadera felicidad. A ver qué dice Miguel de la felicidad. Ahora recuerdo un estudio que se hizo ya hace algún tiempo, será cosa de unos 10 años, se lo hizo en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Ese estudio fue conducido por una universidad y justamente el estudio se llamó ¿Cuál es la persona más feliz de Nueva York? Ese era el estudio conducido por una universidad en convenio con el The New York Times. Entonces, para llegar a conocer quién era la persona más feliz de Nueva York, lo que hicieron fue lo siguiente. Hicieron un cuestionario de preguntas fáciles de responder, porque obviamente la felicidad es un estado subjetivo, es un estado de la mente. Así es. Entonces, se elaboró un cuestionario de preguntas. No me acuerdo exactamente de las preguntas, hace más de 10 años que fue eso. Bueno, entonces para llevar a cabo esto, contrataron a varias personas de la universidad. Entonces, estudiantes universitarios iban a varias partes de la ciudad a hacer encuestas. A hacer las encuestas que la persona... The surveys. Entonces, obviamente, los resultados estaban en función de las respuestas que daban y había ya como un examen, como una matriz para decir, bueno, la persona que tenga estas características es la persona más feliz. Entonces se llevó a cabo por alrededor de unos 3 o 4 meses, no recuerdo. Bueno, el rato
de dar los resultados, el periódico estuvo en un shock total. Me dijeron que era un pordiosero el más feliz. Y no quería dar los resultados del pero debido a que la población le exigió dar los resultados, porque todo el mundo quería saber qué es eso, resulta que se cometió un error por parte de uno de los estudiantes, que en su locura, entre comillas, del estudiante, porque eso fue argumentado después, le fue a preguntar a un señor que vivía, a un pordiosero que vivía debajo de un árbol en Central Park, en Nueva York, hacerle el survey, la encuesta. Como, más como una broma que como una cuestión real. Adiviné sin saber, un pordiosero. Que el que tenía el perfil. Las notas más altas, ¿de acuerdo? Pues fue justamente ese señor, un señor que no tenía absolutamente nada, vivía debajo de un árbol en Central Park. Él resultó siendo la persona más feliz de esta encuesta. Entonces ahora, ¿qué es la felicidad? O sea, ahora habría que, a partir de eso, conocido eso, díganme, o sea, la felicidad... Yo te puedo decir, por ejemplo, no es, lo que no es como hacía Krishnamurti. Yo te puedo decir lo que no es, pero muy bien. Lo que es un estado completamente subjetivo. Entonces, ya. Ahora se entiende, por ejemplo, a Krishnamurti mejor, ¿no? Sí, él es el maestro en irte de la parte de la negación. ¿Qué no es? Bueno, no es tener dinero, no es tener inclusive salud, no es tener éxito en términos de fama, sales todos los días en el periódico y todo el mundo te pide un autógrafo. No es tener reconocimiento. No es reconocimiento tampoco. Que no es, ¿qué más? No es, qué sé yo, no es que tú viajes mucho. O tener muchas mujeres. O tener muchas mujeres. O muchos hombres, porque si no, las prostitutas serían las mujeres más felices del mundo, ¿no? Las personas más felices del mundo. Bueno, y le han hecho encuestas y parece que tienen un alto índice de... ¿Ah, sí? Sí. Ah, esa no sabía. Sí. Esa no sabía. Pero, Ganan dinero haciendo algo que les gusta. Ah, perdón. Lo que yo sé es que hubo inclusive en los poemas de Rumi, que fue un famoso poeta y filósofo del Oriente Medio, él hablaba de los harenes y de los sultanes, de aquellos que tenían muchas mujeres. Y resulta ser que los sultanes no les gustaba mucho eso. Ellos tenían, porque era una tradición, por ejemplo, a ellos lo que más les gustaba es poseer las mujeres que ellos querían, pero no querían tener un harén establecido, ya conocido, si me explico. Es muy diferente. Claro, no se aburre, pues. Muy diferente, o sea, tú te puedes aburrir con una mujer, con 10 o con 20, te da igual, porque al final llega un límite, que es en que la ves todos los días en que ya, no sé... Y viene el hastío que se llama eso. ¿Cuál será la dinámica? Pero entonces, por ejemplo, lo que decían ellos es que más bien les gustaría tener las mujeres... Hasta que dure, bueno. Y no quedó grabado. No, pero ya es por espacio de memoria. Bueno, con Kiko, hasta que dure. Bueno, entonces a eso va. Entonces ya sabemos parcialmente qué no es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es lo mismo que cuando tú me preguntas a mí, defíname el sabor de la naranja. ¿Cierto? A ver, no parece ser muy difícil definir cuál es el sabor de la naranja. Si tienes un parámetro, es parecido a la mandarina, si tienes un parámetro. Claro. Pero sin parámetros... Es dulce, pero hay muchas cosas que son dulces y tú no sacas aparte el sabor de la naranja, ¿no es cierto? Es líquida. ¿Cuántas cosas hay líquidas? Tiene color amarillo. Tú sabes que hay qué cosas tienen color amarillo y etcétera, etcétera. Tú no puedes definir exactamente. No puede, en inglés se dice pinpoint. Tú no puedes, ¿cómo dirías eso? No puedes exactamente poner el dedo sobre la definición, es imposible. O sea, por eso mejor es decir que no es. No es esto, no es lo otro. Ahora, si me preguntas a mí si soy feliz, no tengo idea. No tengo idea porque nunca me he planteado. ¿Sí me explico? Yo nunca me he planteado a mí mismo, a ver, Miguel, en este momento eres feliz. Probablemente.